Lina Bauer se despertó con el agudo sonido del despertador en su pequeño dormitorio poco iluminado. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana, pero parecía noche cerrada. Se frotó los ojos cansados, sintiendo el peso del nuevo día sobre sus hombros. El piso era frío, tan frío que le helaba hasta los huesos por muchas capas de ropa que llevara. Las finas paredes parecían zumbar con el viento del exterior, y una corriente de aire se colaba por debajo de la ventana, haciéndole olvidar el poco calor que hacía en esta parte de Berlín. Pero ya estaba acostumbrada. El frío se había convertido en parte de su mundo, en un compañero constante. Lina se levantó de la cama y su pequeño cuerpo crujió por el esfuerzo. Ya tenía las manos callosas de tanto limpiar, raspar y barrer. Se quedó quieta un momento, mirando la sencilla cocina que se había convertido en su mundo. Nada especial, una vieja cocina, platos desconchados que habían vivido tiempos mejores, una mesa llena de facturas sin abrir y fotografías descoloridas. Pero era todo lo que tenía. Y era suyo. Se acercó al fregadero desgastado y volvió a mirar el reloj. Ya era hora de despertar a Tim y Sophie. El sonido del agua vertiéndose en el fregadero llenó el silencio. No le importaba el silencio, le resultaba familiar. Pero odiaba la soledad que a veces lo acompañaba. Una soledad que se había instalado en lo más profundo de su corazón desde la muerte de su madre. Tim llamó Lina en voz baja, limpiándose las manos en el delantal desteñido que llevaba. Levántate. Nos espera un día ajetreado. Desde la otra habitación se oyó el ruido de un arrastre de pies, seguido de la voz somnolienta de su hermano pequeño. Hoy no quiero ir al colegio, gimoteó Tim, con la voz entrecortada por el sueño. Lina sonrió débilmente y se apoyó en el marco de la puerta de su dormitorio. No tienes elección, Tim, tienes que hacer los deberes. Los grandes sueños no llegan si te saltas la escuela. Tim, que solo tenía 12 años pero estaba lleno de esperanza, suspiró dramáticamente, tirando la almohada a un lado. ¿Crees que podría jugar al fútbol como los chicos de la tele?, preguntó, sentándose y mirándola con ojos ansiosos. El corazón de Lina se ablandó ante su pregunta y recordó una época en la que ella también tenía grandes sueños. Pero la vida no le había dado la tranquilidad para quitarle esos sueños. Claro que puedes, le dijo suavemente, apartándole el pelo de los ojos. Pero requiere mucho trabajo. Vale la pena perseguir los sueños, pero requiere esfuerzo. ¿Lo entiendes? Él asintió con la cabeza. Lo haré. Seré el mejor. Solo tienes que esperar. Lina le besó la frente y su corazón se aceleró de orgullo. Lo harás, Tim, sé que puedes. Mientras caminaba hacia la cocina, Sophie salió de su habitación, aferrando su libro fuertemente contra su pecho. Solo tenía 8 años, pero actuaba en voz baja y suave como una persona mayor. Lina, dijo en voz baja, apenas por encima de un susurro, ¿puedes leerme más tarde? ¿Después del colegio? Lina se volvió para mirar a su hermana, y su corazón se estrujó ante la inocencia de su petición. Por supuesto, Sophie, dijo con voz cálida. Pero antes tenemos que comer. Empecemos a desayunar. Por la mañana, Lina se dedicó a sus tareas cotidianas, preparar el desayuno, preparar los almuerzos y ayudar a Tim con sus deberes. No era glamuroso, pero era su vida. Lo hacía por ellos. Por Tim. Por Sophie. Cada día se aseguraba de que sus vidas fueran un poco más brillantes, un poco más esperanzadoras, aunque sus propios sueños parecieran inalcanzables. Cuando se fueron a la escuela, la casa volvía a estar en silencio. Solo estaban ella y la interminable lista de tareas. Pero a Lina no le importaba. Ya estaba acostumbrada a la soledad de su trabajo. La limpieza era una tarea, una constante. Podía perderse en ella, olvidar por un rato que su voz, que una vez le había dado tanta esperanza, ahora estaba dormida en su interior. Pero hoy era diferente. Hoy tenía que ir a trabajar a la mansión de Felix Schneider. Llevaba más de un año limpiando la villa, y cada vez que entraba en aquella casa señorial, sentía el marcado contraste entre su vida y la de él. La casa estaba inmaculada, llena de muebles caros, lámparas de araña de cristal y ventanas por las que entraba más luz de la que todo su piso podía imaginar. Felix Schneider era un hombre que llamaba la atención. Su riqueza e influencia irradiaban desde cada rincón de su casa. Lina se rodeó el cuello con el pañuelo
y cogiendo sus andrajosos útiles de limpieza, salió por la puerta. Mientras caminaba por las tranquilas calles de Berlín, sus pensamientos volvieron a los últimos días de la vida de su madre. Fue en esos momentos cuando el peso de la realidad la golpeó. Los años pasados renunciando a sus sueños para cuidar de Tim y Sophie, las horas pasadas limpiando las ricas casas de gente que parecía tener todo lo que ella nunca tendría. Caminando hacia la villa, Lina trató de desterrar la tristeza. Hoy no había tiempo para la autocompasión. Ella tenía un trabajo, y ese trabajo pagaba lo suficiente como para mantener un techo sobre la cabeza de su familia. No era lo que soñaba, pero era lo que tenía que hacer. Y era suficiente. La villa de Felix Schneider se alzaba ante ella como una fortaleza. Como de costumbre, irradiaba arrogancia. El alto portón se abrió con un chirrido y ella atravesó el gran jardín, donde el aroma de la hierba recién cortada flotaba en el aire frío. Sus pasos se aceleraron al entrar en la casa, donde la recibió el olor familiar de la madera pulida y el perfume caro. Pero hoy el ambiente era diferente. Al entrar en la mansión, se percibía tensión en el ambiente. Felix Schneider celebraba hoy un acto y su presencia daba un aire de urgencia a todo lo que estaba ocurriendo. Sus agudos ojos se detuvieron en ella cuando entró en el vestíbulo, y su voz, uniforme pero condescendiente, la dejó helada. Frau Bauer, dijo en un tono frío y dominante. He oído que solía cantar. ¿Es cierto? Lina se tensó, sintiendo la familiar punzada de vergüenza y orgullo. Sí, respondió con voz apenas por encima de un susurro. Félix sonrió fríamente. La semana que viene daré una fiesta para mis invitados de honor y creo que les interesará ver cómo vive la otra mitad. Me gustaría que cantaras para ellos. El corazón se le cayó al estómago. Señor, empezó ella, yo no. Bien, la interrumpió él, con voz áspera. Tienes una semana para prepararte. No espero menos que perfección. Y con esas palabras, se dio la vuelta, dejándola allí de pie, desconcertada, apretando los puños. Aquella tarde, Lina abandonó la villa con la cabeza en blanco. Estaba humillada, furiosa, y sin embargo, algo se agitaba en su interior. Era una llama que no había sentido en años. Un fuego olvidado que una vez la había impulsado a cantar, a soñar, a creer. Tal vez esta era su oportunidad. Tal vez esta era la chispa que necesitaba para iluminar su camino de nuevo. Pero el camino no sería fácil. No estaba segura de estar preparada, pero en el fondo sabía una cosa, cantaría. Lina se despertó a la mañana siguiente con el corazón encogido, sabiendo que la semana que le esperaba sería larga y difícil. Pasó la noche dando vueltas en la cama, repitiendo una y otra vez las palabras de Felix Schneider. La idea de tener que cantar delante de una sala llena de desconocidos, sobre todo de gente como de la que se rodeaba Félix, le revolvía el estómago. Hacía años que no actuaba y ya no estaba segura de tener el valor de hacerlo. Mientras hacía sus tareas matutinas, el olor a café cargado llenó el piso, lo que la tranquilizó un poco. Tim ya estaba levantado y vestido, dando saltitos por la cocina a la espera del desayuno. Hoy estás un poco callada, Lina, comentó, al ver su mirada distraída. Lina sonrió forzadamente. Solo estoy cansada, Tim, ya sabes cómo es. Sophie, por su parte, estaba más contemplativa, sentada a la mesa y acariciando los bordes de un libro con sus pequeños dedos. Miró a Lina con los ojos muy abiertos, sintiendo que algo iba mal. Lina, no estás nerviosa por cantar, ¿verdad? Preguntó con voz suave pero llena de preocupación. Lina se quedó paralizada, sin saber qué responder. Sophie siempre había sido más perceptiva de lo que su edad sugería, y su inocencia hacía que Lina quisiera protegerla de las duras realidades del mundo. Se arrodilló junto a su hermana y le apartó un mechón de pelo de la cara. No te preocupes, Sophie. Estaré bien. Solo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Tim levantó la vista de sus cereales. Creo que esto va a ser increíble. Eres muy buena, Lina. Vas a asombrar a todo el mundo. Aquellas palabras, destinadas a reconfortarla, hicieron poco por aflojar el nudo en el estómago de Lina. Gracias, Tim, dijo en voz baja, acariciándole la cabeza, y se volvió hacia el lavabo. Los días siguientes transcurrieron rutinariamente,
Pero las palabras de Félix la persiguieron en todo momento. Nunca se había echado atrás ante la adversidad, pero ahora era diferente. Estaba entrando en un mundo que apenas comprendía, un mundo de poder, riqueza y arrogancia. Y Felix Schneider era su rey. Cuando llegó el día de la fiesta, Lina se sintió prisionera en su propia piel. Había pasado las últimas noches ensayando en su pequeño piso, sin saber si podría cantar como antes. Las notas le parecían extrañas y las palabras le sabían amargas. Pero sabía que no tenía elección. Ahora no se trataba solo de ella. Se trataba de Tim, de Sophie. Se trataba de mantener a la familia a flote. Cuando Lina llegó a la villa, el sol ya empezaba a ocultarse en el horizonte, proyectando una cálida luz dorada sobre los cuidados jardines. La villa se alzaba ante ella, majestuosa e imponente. Lina se sintió pequeña, como si el mundo entero descansara sobre sus hombros. El interior de la casa bullía de actividad. El personal trabajaba deprisa, preparando el evento de la noche, y los invitados, algunos conocidos, otros desconocidos, reían en el espacioso vestíbulo, con sus risas y conversaciones resonando en los altos techos. Félix, un showman como siempre, estaba en su elemento. Sus agudos ojos se detuvieron inmediatamente en Lina cuando ésta entró en la sala, y su expresión era fría pero calculadora. «Ah, Frau Bauer», dijo con una sonrisa burlona, su voz suave y desenfadada. «Supongo que está preparada para recibir a mis invitados esta noche». Lina se tensó y sus manos temblaron ligeramente. «Estoy preparada, señor Schneider», dijo, aunque en su voz no había la convicción que esperaba. Félix la miró un momento, observando su modesto vestido. «Bien. Hoy no espero menos que perfección de ti». «Impresiónalos», dijo en un tono uniforme, luego se dio la vuelta y desapareció entre la multitud, dejando a Lina sola en el gran salón. La sala parecía cerrarse sobre ella. Sintió el peso de las expectativas de todos sobre ella. Nunca había actuado ante un público así, y la sola idea de ponerse delante de ellos y cantar como en un circo le revolvía el estómago. Ahora, sin embargo, ya no había vuelta atrás. Lina fue escoltada hasta un pequeño escenario situado en el centro de la sala, hacia el que ya se dirigían los focos. Sintió los ojos de los invitados clavados en ella, algunos curiosos, otros escépticos. El murmullo de la conversación se apagó cuando se acercó al micrófono y el corazón le palpitó en el pecho. Nunca en su vida se había sentido tan expuesta. La orquesta que Félix había contratado para la velada empezó a tocar una melodía tranquila e inquietante, y Lina tragó saliva. Intentó regularizar su respiración, calmar los rápidos latidos de su corazón. Sus manos se aferraron al micrófono, pero sus dedos estaban resbaladizos, como si no le pertenecieran. La primera nota salió de sus labios tímidamente. Pero a medida que la melodía crecía, también lo hacía su confianza. La voz que había enterrado durante tanto tiempo volvió lentamente, cruda y hermosa, llena de una emoción que parecía sorprenderla incluso a ella misma. Cantó con una ternura que no se había dado cuenta de que aún tenía amor en ella, la canción de su juventud que su madre le había cantado una vez. Al principio, los invitados se quedaron paralizados, sin saber qué decir al respecto. Pero, poco a poco, la sala se calmó, los murmullos se apaciguaron. Lo que empezó como vacilación pronto se convirtió en embelesada atención. Sonó la voz de Lina, su verdadera voz. La música envolvió la sala y Lina pudo ver la sorpresa, la admiración e incluso el asombro en los ojos de los invitados. Cantó dándolo todo, cada gramo de emoción, cada centímetro de su alma. Era su momento. Cuando la última nota se elevó en el aire, se hizo un extraño silencio en la sala. Luego, lentamente, casi con reverencia, comenzaron los aplausos. Al principio fueron vacilantes, pero rápidamente se convirtieron en algo más. Algo auténtico. Lina se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, sin poder creerse lo que acababa de ocurrir. Abrió los ojos, parpadeando contra la dura luz, y vio las caras a su alrededor. Algunos se enjugaban las lágrimas, otros aplaudían con tanta fuerza que les dolían las manos. Félix estaba de pie al fondo de la sala, cruzado de brazos, con una expresión de ligera sorpresa en el rostro. No había ni rastro de la burla que ella esperaba ver. Por un breve instante le pareció casi impresionado.
Lina no sabe cuánto tiempo permaneció así, pero los aplausos acabaron por apagarse. Ella no dijo nada. Se limitó a dejar el micrófono, sonrió débil y nerviosa, y bajó del escenario. Detrás del telón, se respiraba alivio y cansancio. Hannah, la cocinera de la villa, fue la primera en llegar hasta ella, con los ojos abiertos de admiración. Lina, ¿ha sido? Ha sido increíble, susurró, abrazando a Lina con fuerza. Lina sintió el calor del abrazo, pero una parte de su alma aún no podía creer lo que acababa de suceder. Lo había conseguido. Lo había hecho de verdad. Y, sin embargo, sabía que esto era solo el principio. Mientras volvía a la sala de profesores, vio a Félix en el pasillo y su habitual arrogancia se suavizó ligeramente. La saludó con la cabeza, y ella pudo oír la aprobación en su voz. «Excelente trabajo, Frau Bauer», dijo, con un tono inusualmente cálido. «Ha superado todas mis expectativas». Por un momento, Lina se quedó paralizada, sin saber qué responder. Luego se limitó a sentir, con el corazón latiéndole frenéticamente en el pecho. «Gracias, señor Schneider». Los días posteriores a la fiesta pasaron borrosos para Lina. Su actuación fue algo que no esperaba, pero con lo que siempre había soñado. Los aplausos aún resonaban en su cabeza como una canción de la que no podía deshacerse. Siempre había sabido que sabía cantar, pero por primera vez en años se dio cuenta de que quizá no era demasiado tarde para dedicarse a su pasión. Pero la realidad seguía su curso. A la mañana siguiente, mientras se sentaba en la mesita de su piso y terminaba su café frío, sonó su teléfono con un mensaje que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Era de un número desconocido. «Hola, señora Bauer. Me llamo Robert Weber. Soy productor musical y estuve en la fiesta de anoche. Debo decir que me impresionó mucho su actuación. Me gustaría discutir la posibilidad de trabajar juntos. Póngase en contacto conmigo si está interesado». Sus dedos temblaron ligeramente mientras miraba el mensaje, incrédula. ¿Un productor musical? Ni en 1.000.000 de años habría pensado que su voz llamaría la atención de alguien como él. Era una limpiadora, no una estrella. Pero la idea de poder trabajar con alguien del mundo de la música, alguien que realmente pudiera ayudarla a hacer realidad sus sueños, era a la vez emocionante y aterradora. Lina colgó el teléfono un momento, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Pensó en Tim y Sophie. Pensó en lo lejos que había tenido que llegar para darle sustento, seguridad y cobijo. ¿Pero podía atreverse a dar un paso así? Podía arriesgarlo todo, incluso su trabajo estable, por una oportunidad de algo que quizá ni siquiera se materializara. En ese momento, la puerta del piso se abrió con un chirrido y Tim entró con su mochila colgada al hombro. ¿Lina? Preguntó con voz demasiado alegre para la mañana. ¿Qué te pasa? Parece que estás sumida en tus pensamientos. Lina sonrió débilmente, todavía distraída por el mensaje. Nada, Tim. Solo, muchas cosas en la cabeza. ¿Sigues pensando en ese canto, verdad? Preguntó, con los ojos abiertos de inocencia. Lina se volvió hacia él, sintiendo el peso de sus sueños secretos presionándola. Tal vez, dijo en voz baja. Recibí un mensaje del productor musical. A Tim se le iluminaron los ojos. ¿En serio? Es increíble. Podrías ser famosa, Lina. Podrías cantar para todo el mundo. Lina soltó una risita suave y sacudió la cabeza. No es tan sencillo, Tim. Pero Tim no escuchaba. Ya había empezado a soñar despierto con todas las posibilidades. ¿Lo harás, verdad? Preguntó, con la voz llena de esperanza. Tienes que hacerlo. Su entusiasmo bastó para despertar en ella algo que no había experimentado en años. Una oleada de posibilidades. Pero al mismo tiempo, había una sensación de duda en ella. Lina sabía lo efímeros que podían ser los sueños y lo rápido que la cruda realidad podía destrozarlos. Lo había aprendido de primera mano. Aquella tarde estaba sentada con un mensaje abierto en el teléfono y el pulgar sobre el botón «Responder». Sentía el peso de la decisión. Podía haber dado ese paso, responder a Robert Weber, arriesgarse y posiblemente cambiar su vida. O podía hacer lo que siempre había hecho, ir a lo seguro,
Seguir en el mismo trabajo de los últimos años y permanecer dentro de los confines de su mundo. Recordó la cara de suficiencia de Félix, su insistencia en controlarla. Pensó en cómo la utilizaba como si no fuera más que un entretenimiento para sus ricos invitados. ¿Estaba dispuesta a dejar que un hombre como él siguiera dominando su vida? ¿Estaba dispuesta a arriesgar su libertad por el brillo y el glamour del mundo que él habitaba? Hola, Frau Bauer, volvieron a resonar en sus oídos las palabras del mensaje de Robert. Se lo había imaginado. Un hombre bien vestido y seguro de sí mismo que podría darle una oportunidad profesional, ayudarla a alcanzar el éxito con el que siempre había soñado. Pero también sabía que los hombres como él tenían sus propios planes. Había estado en la fiesta de Félix, no era ajeno a los juegos de los ricos y poderosos. Justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, sonó el timbre de la puerta, interrumpiendo sus cavilaciones. Dio un respingo, sobresaltada por el inesperado sonido, y se levantó rápidamente para contestar. Al abrir la puerta, se encontró con la sorpresa de que Hannah, la cocinera de la villa, estaba al otro lado con expresión preocupada. ¿Hannah? ¿Qué pasa?, preguntó Lina, haciéndose a un lado para dejarla entrar. Hannah entró con un suspiro tranquilo, con el delantal todavía puesto después de su turno. Siempre era amable con Lina, ofreciéndole palabras de consuelo durante las largas jornadas de limpieza en la villa. Quería ver cómo estabas, dijo Hannah, con voz suave. Anoche vi tu actuación y tengo que decir que nunca había oído nada igual. Lina sonrió débilmente, pasándose un mechón de pelo por detrás de la oreja. Gracias, Hannah. Pero aún no sé qué pensar. Hannah la estudió un momento y entrecerró los ojos con comprensión. Se te ha dado una oportunidad, Lina. Sé que da miedo, pero no estás destinada a quedarte aquí para siempre. Tienes un don y es hora de que hagas algo con él. Lina tuvo un destello de esperanza, pero fue rápidamente eclipsado por el miedo. Pero no es tan sencillo. Tengo responsabilidades. Tim, Sophie. ¿Y si no puedo con ello? Hannah le puso suavemente una mano en el hombro. ¿Y si lo consigues, Lina? ¿Y si das el salto y encuentras algo que realmente te haga feliz? ¿No te debes a ti misma al menos intentarlo? Lina miró al suelo y las palabras quedaron suspendidas en el aire. Tengo miedo, susurró. ¿Y si no soy lo bastante buena? ¿Y si decepciono a todo el mundo? Hannah sonrió, con ojos cálidos. Eres lo bastante buena. Siempre lo has sido. Solo tienes que creer en ti misma. El resto llegará. Esa noche, Lina se tumbó en la cama, contemplando la decisión que tenía ante sí. Podía quedarse en la seguridad de su rutina, en la vida que conocía. O arriesgarse y seguir el sueño que nunca había abandonado su corazón. Cuando el teléfono volvió a sonar, Lina se sobresaltó. Era otro mensaje de Robert Weber. Me gustaría hablar con usted pronto, Frau Bauer. Puedo ir cuando esté lista. Su pulgar volvió a posarse sobre la pantalla, pero esta vez algo cambió en su interior. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en años se dio cuenta de que la decisión era suya. El poder de cambiar su vida estaba en sus manos. Respiró hondo y tecleó la respuesta: estoy lista. Lina apenas había dormido la noche anterior. La decisión le pesaba en el pecho, y mientras salía al frío aire de la mañana, no podía deshacerse de la sensación de ansiedad que se apoderaba de ella. La decisión de retomar la música, de retomarla de verdad, no era tan sencilla como enviar un mensaje. Significaba abandonar una vida basada en la rutina, unos ingresos modestos y la tranquila certeza de que todos los días serían iguales. A medida que pasaban los días, los nervios de Lina iban en aumento. Envió una respuesta a Robert Weber, aceptando su oferta de reunirse. Fijó una reunión para el día siguiente después de comer en su despacho, pero Lina no podía concentrarse en nada más. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Felix Schneider aparecía en su mente la noche que había hablado con él. La expresión de su cara era difícil de distinguir, una mezcla de sorpresa y algo más que no podía definir. Aquella noche había sentido una extraña sensación de triunfo, pero ahora que la presión de la elección estaba sobre ella, ese sentimiento parecía disolverse en la distancia. Seguía limpiando los grandes salones de la Villa Schneider y su mente daba vueltas con pensamientos sobre la próxima reunión. Su cuerpo se movía al ritmo de su trabajo,
Pero sus pensamientos estaban en otra parte. Mientras fregaba los suelos de mármol, se oían de fondo las risas de los invitados. Un recuerdo de una vida que estaba fuera de su alcance. Lina ya estaba acostumbrada a la forma en que Félix la trataba, siempre apartándola con un gesto de la mano o una sonrisa condescendiente. Era casi cómico cómo había jugado con sus emociones aquella noche, ordenándole que actuara y fingiendo sorpresa cuando lo hacía bien. Pero ella se lo había demostrado. Durante aquel fugaz instante, ella tenía el control. Se había sentido bien, incluso mejor de lo que tenía derecho. Pero ahora, de pie en el lujoso chalet y sabiendo que pronto tendría que reunirse con Robert Webber y tomar una decisión de verdad, sintió que se le revolvía el estómago. Frau Bauer, una voz irrumpió en sus pensamientos. Se giró y vio a Félix en lo alto de la escalera, con una mirada fría y calculadora. «Sí, señor Schneider», respondió, tratando de hablar uniformemente. «Confío en que esté preparada para el evento de esta noche», preguntó él, con un tono carente de calidez. «Por supuesto», respondió ella, aunque no estaba nada segura. Los labios de Félix se curvaron en una sonrisa. «Me alegro de oírlo. Has impresionado a mis invitados. Será mejor que no me decepciones esta noche». A Lina le dolía el corazón. Parecía que el aire de la villa se había vuelto sofocante. Odiaba que Félix siempre la hiciera sentir pequeña, como si solo existiera para entretenerlo a él y a sus invitados. No eran solo las notas burlonas de su voz, sino lo sutilmente que creía controlar todo a su alrededor. «Haré lo que pueda», dijo, manteniendo la voz firme a pesar de que todo en su interior gritaba. Los ojos de Félix se entrecerraron, y por un momento Lina pensó que estaba atrapada. Pero entonces, con la misma rapidez con que crecía la tensión, se dio la vuelta y sus pasos resonaron por el pasillo mientras desaparecía en las profundidades de su mansión. El resto del día transcurrió en una bruma de rutina. Pero incluso mientras se aseaba, sus pensamientos estaban preocupados por lo que tenía que hacer. Mañana se reuniría con Robert Webber. El productor. Un hombre que podría abrir puertas que ella nunca supo que tenía. Era una vida con la que solo podía soñar. Pero a cada momento que pasaba, el miedo la invadía más y más. Miedo al fracaso, miedo a defraudar a su familia, miedo a perderse en un mundo desconocido. Para cuando terminó su turno en la villa, los pensamientos de Lina estaban en el aire. Apenas habló con los demás mientras recogía sus pertenencias y se dirigía a la salida. El aire fresco de la noche no ayudaba a aclarar sus pensamientos. Su cabeza estaba llena de preguntas. ¿Cómo sería grabar en un estudio? ¿Y si no era lo bastante buena? ¿Y si fracasaba? ¿Y si todo era un sueño que se le escaparía? Lina ya estaba a medio camino de casa cuando se encontró de pie delante de la puerta de su piso con la mano en el pomo. Nada más entrar, una voz familiar la llamó. «Lina». Podía oír la emoción en la voz de Tim. Al darse la vuelta, lo vio corriendo hacia ella, con una sonrisa de oreja a oreja. «¿Has vuelto pronto?» Esperaba que pudiéramos hablar. El corazón de Lina se ablandó. No podía negar lo mucho que quería a Tim y a Sophie, que eran la razón de todo lo que hacía. Pero en ese momento, con su hermano frente a ella, se dio cuenta de que el camino que estaba a punto de elegir podría cambiarlo todo, no solo para ella, sino para ellos. «Por supuesto, Tim», dijo, abrazándolo con fuerza. «¿En qué estás pensando?» Tim la miró, con expresión seria. «He estado pensando mucho en ti, en tu música», dijo, con la voz más suave de lo habitual. «Sé que llevas mucho tiempo queriendo cantar. Pero ahora que tienes esta oportunidad, no quiero que tengas miedo». Lina parpadeó, asombrada por sus palabras. Tim siempre había sido enérgico, lleno de grandes sueños y preguntas, pero ella nunca había esperado que comprendiera la gravedad de la decisión a la que se enfrentaba. «No quiero que pienses que tienes que hacer esto por nosotros», continuó Tim. «Pero, si esto es lo que realmente quieres, quiero que vayas a por ello. No dejes que el miedo te detenga. Creo en ti, Lina. Creo en tu voz». Las palabras se abatieron sobre ella como una ola, y por primera vez sintió una lágrima rodar por su mejilla. «Tengo miedo», Tim, susurró con voz temblorosa. «¿Y si no lo consigo?» Él le cogió las manos y la miró a los ojos. «No importa si fracasas,
Lina. Lo que importa es que lo intentas. Te debes a ti misma y a nosotros seguir tus sueños. Las palabras resonaron en sus oídos, haciendo eco en el silencio del momento. No se había dado cuenta de lo mucho que necesitaba oírlas, de lo mucho que dudaba de sí misma. Gracias, Tim, susurró, con voz más suave. Gracias por creer en mí. Esa noche, tumbada en la cama, Lina reflexionó sobre todo lo que Tim le había dicho. Sus palabras le dieron la claridad que tanto necesitaba. Estaba tan consumida por el miedo que había olvidado por qué había empezado a cantar. No se trataba solo de la fama, no se trataba solo de hacerse notar. Se trataba de la música, del poder de su voz y de la oportunidad de compartir algo real con el mundo. Al día siguiente, Lina estaba delante del despacho de Robert Webber con el corazón desbocado. Era el final. No había vuelta atrás. Había tomado su decisión. Respiró hondo y abrió la puerta de un empujón. Los días siguientes transcurrieron para Lina con una excitación nerviosa. Tras enviar el mensaje a Robert y aceptar reunirse con él, sintió la duda, la anticipación y el peso de la decisión a cada minuto. Sentía que iba a por algo que nunca podría conseguir, pero al mismo tiempo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un propósito más allá de la interminable limpieza y el cuidado de sus hermanos. Lina no tenía ni idea de qué esperar de su encuentro con Robert Webber, pero sabía una cosa: lo que estaba en juego sería más importante que cualquier otra cosa a la que se hubiera enfrentado antes. Siempre había respetado las reglas, nunca había cruzado la línea de mantener sus sueños en privado. Pero ahora, frente al elegante edificio de cristal que albergaba el despacho de Robert, le dolían las palmas de las manos. El peso de esta oportunidad la presionaba como una piedra de 100 libras. Cuando entró en el edificio, le sorprendió el aire frío y estéril del vestíbulo, que contrastaba con la calidez de su piso y el ajetreado caos de la calle. La recepcionista la condujo a un pequeño despacho minimalista con paredes de cristal y líneas limpias. Robert Webber estaba sentado detrás de un escritorio grande y pulido, y sus ojos penetrantes la estudiaron al entrar. Su sonrisa fácil no contribuyó a calmar sus nervios. Frau Bauer, la saludó Robert, poniéndose de pie cuando ella entró. Es un placer conocerla por fin en persona. Siéntese, por favor. Lina se sentó en una silla que parecía demasiado grande para su menuda figura. Se frotó nerviosamente el dobladillo del abrigo con los dedos. Había repetido este momento miles de veces en su cabeza, pero ahora que estaba aquí, las palabras parecían desaparecer. Gracias por aceptar reunirse conmigo, dijo Lina, con la voz ligeramente temblorosa. No estaba segura de si esto era un sueño o la realidad, pero... Parece que ya estoy aquí. Robert rió suavemente, su expresión se volvió cálida. Es un buen primer paso, Lina. Nadie triunfa esperando que todo le caiga encima por sí solo. Tienes un don y quiero ayudarte a realizarlo. Lina asintió, sintiendo que su corazón se aceleraba mientras él hablaba. Esto era real. Estaba sentada frente a un productor musical, un hombre que podía cambiarlo todo para ella. Pero una parte de ella se mantuvo cautelosa, como si estuviera al borde de un precipicio, sin saber si debía saltar. No sé por dónde empezar, admitió Lina en voz baja, bajando la mirada al suelo por un momento. Llevo mucho tiempo intentando llegar a fin de mes, intentando mantener unida a mi familia. Nunca pensé que algo así pudiera ocurrir. Robert se inclinó hacia adelante, con mirada intensa. Por eso exactamente tienes que estar aquí, Lina. Sé cuánto te has sacrificado. Pero ahora es tu momento. La música no es solo una carrera, es una oportunidad para conectar con la gente, para mostrar al mundo quién eres. Ya lo hiciste con tu actuación en la fiesta de Félix, ¿verdad? Lina vaciló, los recuerdos de aquella velada pasaron por su mente. Los aplausos inesperados, el silencio atónito que se convirtió en vítores. Por un breve instante se sintió como una persona importante, como si por fin pudiera respirar. Sí, dijo en voz baja, su voz ganando fuerza a medida que hablaba. Aquella noche sentí que por fin volvía a ser yo misma. Pero ahora no sé qué hacer. Llevo tanto tiempo enterrada bajo responsabilidades que ni siquiera sé cómo empezar a soñar de nuevo. La sonrisa de Robert se suavizó. No necesitas saberlo todo ahora, Lina. Te estoy ofreciendo la oportunidad de construir tu futuro,
La oportunidad de grabar música, de actuar, de hacer lo que te gusta. Podemos ir paso a paso, pero tienes que dar el salto. Yo estaré aquí para guiarte. Lina se recostó en su silla, sintiendo el peso de sus palabras. Quería creerle, quería creer que esta era la oportunidad que había estado esperando. Pero el miedo seguía ahí, acechando en el fondo de su mente, susurrando dudas. Me ofreces una oportunidad, ¿pero qué quieres a cambio?, preguntó Lina, mirando firmemente a los ojos de Robert. Sé que nada es gratis. ¿Cuál es el truco? La mirada de Robert no vaciló y se reclinó en su silla, meditando su pregunta. El truco, Lina, es que tienes que estar dispuesta a confiar en ti misma. Este sector está lleno de gente que intentará controlarte, utilizarte para sus propios fines egoístas. Pero si quieres triunfar, tienes que mantener tu independencia, tu integridad. Por eso estoy aquí, para ayudarte a triunfar en tus condiciones. Lina hizo una pausa, dejándole comprender sus palabras. Su intuición le decía que Robert era sincero, que quería ayudarla. Pero la advertencia de Félix resonaba en su cabeza, sobre la gente del sector que ve a los demás como herramientas para usar y tirar. No podía permitirse el lujo de perderse a sí misma en el proceso, no otra vez. Tras un largo silencio, Lina habló por fin. Lo haré. Aprovecharé mi oportunidad. Pero no seré la marioneta de nadie, Robert. No renunciaré a mi esencia por fama o dinero. Robert sonrió, y esta vez la sonrisa era genuina. No esperaría menos de ti, Lina. Creo en ti. Hagámoslo. Al salir del despacho de Robert, Lina sintió una extraña sensación de paz. No estaba segura de lo que le deparaba el futuro, pero sabía que había tomado la decisión correcta. El camino no iba a ser fácil, habría contratiempos, decepciones y momentos de duda, pero por primera vez en años, Lina se sentía realmente dueña de su vida. Estaba dispuesta a luchar por su música, sus sueños y su independencia.